Hoy en día, la mayoría de nosotros somos libres de seguir cualquier camino espiritual y adorar a cualquier dios o dioses, sin temor a represalias o persecución. Sin embargo, no era así en la Europa medieval, ya que en el siglo XII la Iglesia Católica lanzó una sangrienta inquisición que duraría cientos de años y decenas de miles de personas serían torturadas y ejecutadas, todo en nombre de su versión de Dios. Hola y bienvenidos a otro episodio de Maravilla. Hoy vamos a ver algunos de los mayores horrores de la Inquisición. El cristianismo, concebido en el antiguo Israel, fue en sus inicios perseguido por los líderes judíos. Jesucristo fue humillado, torturado y crucificado por afirmar que Él era el Hijo vivo de Dios, y después de su muerte sus seguidores se escondieron hasta que, alimentados por la creencia de que Jesús había resucitado como había prometido y había demostrado que Él era el Hijo de Dios, comenzaron a difundir a Jesús como Salvador. Esto los llevó a ser conocidos como cristianos, y muchos de los discípulos originales sufrirían terribles destinos a manos de los líderes judíos. Sin embargo, más de 1000 años después, el cristianismo se había convertido en una religión prominente en Europa e irónicamente se convirtió en la fe que perseguía a los judíos por sus creencias. El cristianismo era desafiado desde adentro y desde afuera, con muchos cristianos descontentos con los abusos de poder del Vaticano y cuestionando el problemático dogma católico. Otros, quienes simplemente querían adorar a Dios a su manera, también amenazaban el poder y la influencia de la Iglesia, y eso no se podía tolerar. Al proclamar que solo había un camino hacia Dios y el resto era una herejía peligrosa, inició la Inquisición a fines del siglo XII. Aunque la verdad era que la Iglesia estaba más preocupada por asegurar su propio poder y riqueza en lugar de las almas de los fieles que, según afirmaba, estaban siendo amenazadas. Los inquisidores eran sacerdotes instruidos en el arte de descubrir la herejía y desarraigarla, y luego extraer confesiones de los herejes, casi siempre a través de la tortura. Cuando un inquisidor llegaba a una ciudad, inmediatamente anunciaba su presencia a la población local y les daba a los ciudadanos la oportunidad de admitir su herejía. Si lo hacían, recibirían un castigo acorde con su nivel de herejía, desde una peregrinación forzada a lugares sagrados en Roma hasta azotes severos que podrían marcar a una persona de por vida. Para los inquisidores, la verdadera penitencia solo se podía lograr a través del dolor profundo. Utilizaban látigos con pequeñas cuentas de metal al final para lacerar profundamente la carne. Otros usaban una herramienta conocida como gato de 9 colas, que era un látigo con 9 extensiones con pequeñas piezas de metal afilado incrustados en cada una. Las heridas eran tan graves que los que recibían este castigo morirían por infección o quedaban lisiados. Los que sobrevivían llevaban las cicatrices de por vida y sus espaldas desfiguradas para siempre por horribles azotes. Por supuesto, este fue el castigo ligero reservado para aquellos que confesaban libremente. Si no confesabas, el inquisidor comenzaría de inmediato su investigación, llamando a la gente local para reuniones individuales. Se alentaba a los ciudadanos a hablar sobre las prácticas de sus vecinos y una vez acusados, poca evidencia era necesaria para determinar la culpa. Esto condujo a muchos casos de venganza en forma de falsas acusaciones o tal vez solo por codiciar las tierras o incluso esposas de otros. Con la más pequeña prueba de herejía se podía convencer a un inquisidor de que su vecino era un hereje horrible, merecedor de los fuegos del infierno. Por supuesto, la Iglesia casi nunca necesitaba muchos incentivos para perseguir a personas como herejes. El conde Raimundo VII de Tolosa quemaba personas en la hoguera por herejía, incluso se habían confesado. Debido a que a menudo los perseguidos eran judíos, musulmanes u otras minorías religiosas, el proceso de matarlos fue una forma práctica de limpiar la población de indeseables. Esto incluyó a los homosexuales que fueron perseguidos bajo las leyes de sodomía y brutalmente torturados antes de ser asesinados. En el reino de Aragón en España, la Inquisición solo dejó de imponer la pena de muerte por sodomía después de casi 1000 juicios, la mayoría de los cuales terminaron con tortura y muerte para los acusados. Diego Rodríguez Lucero, apodado el portador de la oscuridad en funciones de inquisidor desde 1499 hasta 1506, usó habitualmente el poder de su posición para su propio beneficio. Una vez envió a un hombre inocente llamado Julián Trigueros a la hoguera para poder quedarse con su esposa después de su muerte. Después, cuando deseó una de sus muchas amantes, envió a su esposo y a sus padres a la hoguera.
Nadie estaba a salvo de Lucero. En 1506 dictó 100 condenas de muerte. Todo terminó cuando el marqués de Córdoba envió a su ejército a atacar la prisión de Lucero y liberar a los prisioneros. Desafortunadamente Lucero escapó, pero era tan odiado y tan corrupto que el gran inquisidor en Roma lo hizo arrestar 2 años después. Como juzgar a Lucero por corrupción sería para la Iglesia Católica un gran acto de hipocresía, este fue liberado rápidamente y en una frustrante falta de justicia kármica moriría pacíficamente en Sevilla ese mismo año. Para un inquisidor conseguir confesiones era primordial y poco importaba si eran reales o no. Inevitablemente el acusado se enfrentaría a una de las diferentes formas de castigo que no estaban destinadas a castigar, sino simplemente a hacerlo confesar. Uno de los métodos preferidos para esto se llamaba la garrucha. Un individuo tendría las manos atadas a la espalda y la cuerda unida por una polea. Luego se colgaba de sus brazos, lo que inevitablemente llevaría a los hombros salir de sus cuencas. A menudo, el inquisidor levantaba a la víctima en alto y la dejaba caer un tramo para que su cuerpo se sacudiera violentamente. Como si esto no fuera suficiente, unas pesas estarían atadas a los pies de la persona para hacer que el proceso sea aún más doloroso. El potro era otra herramienta popular y muy efectiva. Aquí, el sujeto tenía las manos y los pies atados o encadenados a unos rodillos en uno o quizás en ambos extremos de un marco de madera. Luego, el inquisidor giraba lentamente los rodillos que tiraban de las cuerdas o cadenas y estiraban los brazos y las piernas de la víctima hasta que se dislocaban. A veces, el proceso simplemente continuaba hasta que las extremidades se desprendían por completo. A pesar de que la Iglesia prohibió la mutilación en 1256, el Papa Alejandro IV dio a los inquisidores el poder de perdonarse entre ellos por cualquier fechoría cometida durante sus sesiones de tortura. Esto significaba que los inquisidores eran libres de agregar cualquier forma de tortura adicional a las víctimas de la garrucha o el potro, y así lo hicieron a menudo, porque ¿por qué desperdiciar una oportunidad de mutilar a alguien? Si las víctimas no confesaban o tal vez el inquisidor creyera que no eran lo suficientemente honestos, podían ponerse ingeniosos con su prisionero atado. Esto incluía el uso de instrumentos como la bota, que era un zapato con marco de madera que se colocaba en el pie de la víctima y se apretaba lentamente hasta aplastar los huesos de los pies y las piernas. Otro instrumento popular fue el aplastapulgares, que estaba formado por pequeños espacios para cada uno de los dedos en una mano, que se apretaban gradualmente hasta que se aplastaban los huesos por completo. Para las mujeres, uno de los instrumentos más horribles era el desgarrador de senos, que no era más que un dispositivo de hierro puntiagudo que se calentaba y se colocaba sobre cada seno. Luego, el inquisidor arrancaba violentamente el tejido mamario hasta que quedara poco más que una masa de tejido cauterizado. Estas eran torturas que la víctima sufriría junto con su tortura normal y estaban diseñadas no solo para confesiones exactas, sino para asegurar que el culpable estaría marcado para siempre. La cuna de Judas era el número 3 de los 3 mejores instrumentos de tortura y consistía en un asiento piramidal con un punto afilado en la parte superior sobre el cual se sentaba el acusado. La punta de la pirámide se dirigía hacia el ano o la vagina y el inquisidor gradualmente forzaba a la víctima a caer sobre el asiento bajándola desde arriba con cuerdas a las que estaba atada. A veces las cuerdas la sujetaban desde abajo, lo que permitía que un inquisidor girara una manivela y obligara lentamente al acusado a bajar hacia el instrumento. Irónicamente, este fue visto como el más humano de los 3 métodos principales de tortura, ya que esto raramente conduciría a la muerte y en cambio desfiguraría a la persona y crearía dificultades para caminar de por vida. Para las mujeres haría imposible la maternidad. Una forma de castigo más leve se conocía como la horquilla del hereje y era un dispositivo ingenioso que consistía en un tenedor de 2 puntas en los 2 extremos. Este se ataba alrededor del cuello y un extremo de las horquillas se colocaba debajo del cuello clavándose en la mandíbula inferior. El otro extremo encajaría en el pecho, manteniéndolo en su lugar. Por lo tanto, la víctima no podría mover la cabeza hacia adelante sin clavarlo, y el acto de hablar era terriblemente doloroso. Las víctimas a menudo se quedaban así durante días antes de los juicios, para alentar su cooperación, incluso si en esos juicios se determinaba que debían ser quemados en la hoguera. Para cualquiera que quisiera evitar su destino final tratando de suicidarse con el tenedor, las púas se colocaban de tal manera que hacerlo era imposible y solo provocaría más dolor. La doncella de hierro era un instrumento similar a un sarcófago en forma de mujer con una Virgen María colocada sobre ella para simbolizar el triunfo del cristianismo sobre la herejía. Hubo varios modelos, pero en esencia todos funcionaban de la misma manera. La víctima era empujada adentro y luego se cerraba la puerta.
En algunos modelos, en el interior de la doncella había púas de varios centímetros de largo. En otros, había pequeños agujeros a través de los cuales se podían introducir clavos largos. Para evitar que una víctima muriera demasiado rápido, las puntas se colocaban de tal manera que no perforaran ningún órgano vital, lo que garantizaba poder permanecer con vida durante un largo periodo de tiempo. Generalmente, la víctima era apuñalada en ambos hombros, en la parte baja de la espalda, en 3 lugares del pecho, en cada glúteo y en el estómago. Algunos modelos tenían ranuras especiales para insertar clavos a través de los ojos, pero no tan profundamente como para penetrar en el cerebro. Los inquisidores podían arrojar a alguien adentro y dejarlos hasta que murieran de sus heridas, y la víctima quedaría atrapada en el espacio cerrado, incapaz de moverse sin profundizar más sus heridas. Otros inquisidores abrían y cerraban la puerta de la doncella varias veces, apuñalando a la víctima una y otra vez. Curiosamente, el instrumento estaba destinado a simbolizar a la víctima entrando en un abrazo de la propia Virgen María, lo cual simboliza la absolución de los pecados del acusado. La Inquisición española fue una época de horror legalizado e infligido a las minorías religiosas, principalmente judíos, paganos y musulmanes. A menudo, las motivaciones no eran más que un deseo de más riqueza y poder, con la iglesia confiscando los bienes de los acusados, incluso si se les permitía vivir después de su acusación. Los hombres con poder que codiciaban a las esposas o tierras enviaban hombres inocentes para ser ejecutados, y los amantes celosos enviaban a sus compañeros con los inquisidores por venganza. Mientras que la Inquisición estaba destinada a combatir el pecado, irónicamente permitió algunos de los pecados más grandes en la historia europea. Hoy, el mundo mira con desconfianza la religión en casi todo el mundo, en parte debido a la Inquisición y sus muchos abusos. Sin embargo, aunque nos gusta pensar que estamos muy lejos de tal barbarie, no podemos evitar preguntarnos, dado algunos movimientos políticos en todo el mundo, cuán lejos estamos realmente de una nueva era de tortura en nombre de Dios. Y tampoco podemos evitar preguntarnos cómo aquellos fieles a Cristo, quien sufrió una tortura horrible, imaginaban que Él estaría de acuerdo con que infligieran lo mismo a otros en su nombre. Si te gustó este video, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.